Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 163. Comillas Wii, Tenten, Neji, están aquí. Kakashi fue el primero en reaccionar, y su tono se suavizó visiblemente. Aunque ya se habían encargado de los cuatro del sonido, este nuevo enemigo parecía mucho más peligroso. La llegada de refuerzos era sin duda un alivio. Wii examinó el campo de batalla. Kakashi, ¿están todos bien? Kakashi negó con la cabeza. Estamos bien. Derrotamos a los cuatro del sonido, pero este tipo nuevo apareció de la nada. Todas las miradas se dirigieron hacia Kimimaro. Tenten lo examinó detenidamente y asintió, confirmando que su inteligencia coincidía con la que Natsuki había descrito. Luego, le arrojó un pergamino a Kakashi. Kakashi parpadeó y lo atrapó, abriéndolo para leerlo junto con Sasuke y Shino. Tras leer, los tres lo entendieron al instante. Un Kekkei Genkai, con razón se siente tan peligroso. En el mundo shinobi, los Kekkei Genkai eran algo que inspiraba mucha desconfianza. Poseer uno significaba tener acceso a técnicas especiales que iban mucho más allá de lo normal, peligrosas y difíciles de contrarrestar. Los ejemplos más conocidos eran el Sharingan de Sasuke y el Byakugan de Neji, ambos famosos en todo el mundo ninja y, por consiguiente, temidos. Incluso técnicas menos conocidas, como Iton, liberación de hielo, de Aku, eran devastadoras por derecho propio. La fama no importaba. Los Kekkei Genkai siempre fueron superiores a los jutsu comunes. No podías permitirte el lujo de subestimarlos. Este Shikotsu-Byaku, pulso de hueso muerto, era particularmente inquietante, atacaba y se defendía con sus propios huesos. Natsuki no había detallado todo en la información, pero lo que sí estaba claro era que sus huesos eran extremadamente peligrosos. Kimimaro, siempre tan astuto, lo entendió enseguida. Comillas, ¿tienes información sobre mí? Eso no debería ser posible. No importa, interrumpió Wii sin rodeos. Si Orochimaru te envió a capturar a Sasuke, eres el enemigo. Vamos, luchemos. Siendo quizás el hombre más educado del mundo ninja, Kimimaro aceptó naturalmente. Muy bien, entonces luchemos. Lo siento, pero tengo una misión. Aunque me cueste la vida, traeré a Sasuke de vuelta con Orochimaru, Sama. Dicho esto, se abalanzó hacia adelante, y su espada de hueso cortó el aire con precisión letal. Neji dio el primer paso, activando su Byakugan y lanzando su Ake Rokugen SH, 8 trigramas 64 palmas. Pero Kimimaro no era un hombre común. Su espada de hueso se movía con una gracia imposible, desviando cada golpe de las 64 palmas. Y no solo eso, sino que incluso encontraba oportunidades para contraatacar. Su hoja de hueso era tan afilada que Neji no se atrevió a bloquearla directamente, y como consecuencia, tuvo que retroceder. Comillas, tal habilidad en Taijutsu. Todos los que lo presenciaban quedaron atónitos. Todos sabían lo temible que era el 64 palmas, especialmente con la precisión milimétrica del Byakugan, pero Kimimaro lo había repelido con solo una espada de hueso, e incluso había obligado a Neji a retroceder. Su destreza en el combate cuerpo a cuerpo era aterradora. Eso encendió de inmediato el espíritu de lucha de Wii. Saltó a la refriega, lanzando su característico Kono Daisen, gran torbellino de la hoja. Pero Kimimaro, con total tranquilidad, hizo brotar de su cuerpo una cuchilla de hueso blanco, obligando a Wii a detenerse en seco a mitad de una patada. Esas cuchillas eran demasiado afiladas. Un golpe certero le costaría muy caro. Sin inmutarse, Wii sacó sus nunchakus. Los blandió con estilo y destreza, intercambiando golpes con Kimimaro. Por un instante, estuvieron igualados. Pero no duró. De repente, Kimimaro imprimieron mucha fuerza a su espada de hueso y, con un fuerte estruendo, partieron por la mitad los nunchakus de Wii, empujándolo hacia atrás. Tenten no pudo evitar gritar, comillas, Wii, sensei, no me digas que compraste esos nunchakus baratos en oferta. La próxima vez cómpralos en la tienda de mi familia. Te haré un descuento. Wii respondió, comillas, oye, eso era de Mantench Ninja Tools, de primera calidad. Neji suspiró. No es el nunchaku, su espada de hueso es demasiado afilada. Las armas normales no pueden con ella. Justo en ese momento, Sasuke dio un paso al frente. Sus ojos ardían con fervor de batalla. Aunque acababa de terminar de luchar contra Tayuya y había consumido mucho chakra, aún conservaba su batería de chakra de Natsuki. No había de qué preocuparse.
Luchar contra enemigos tan fuertes era precisamente la manera en que podía volverse más fuerte. Si vienes a por mí, yo mismo te atacaré. Sasuke se lanzó hacia adelante, espada corta en mano, impulsando su Raizun Shin, relámpago corporal, a gran velocidad. Su espada apuntaba directamente al abdomen de Kimimaro. Justo cuando pensaba que había asestado un golpe decisivo, clang, su espada corta quedó detenida por unos huesos que emergieron repentinamente del estómago de Kimimaro, formando una densa red que atrapó su hoja. Sasuke intentó arrancar la espada, pero no se movió. Ahora lo entiendo, te subestimé. Shikotsunyaku realmente está loco. Soltó la espada atrapada y rápidamente sacó otra. Siempre llevaba espadas de repuesto precisamente para este tipo de situaciones. Entonces si no habló, comillas quieres que entre. Sus huesos son demasiado fuertes para ataques directos, pero probablemente no pueda detener mis insectos. Tenten añadió, Hoyo. Los ataques de relámpagos deberían atravesar sus huesos, no. Sasuke estaba un poco exasperado. ¿Por qué todos tienen tantas ganas de pelear ahora? Sabía que tanto Shino como Tenten eran fuertes, y que probablemente podrían con Kimimaro, pero no iba a dejar que otro se encargara de este oponente. Esta era su oportunidad para mejorar. Entonces rápidamente dijo, comillas déjenmelo a mí. Shino y Tenten intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. Shino ya había derrotado a dos enemigos, no necesitaba pelear, y Tenten, para empezar, no tenía muchas ganas de luchar. Si Sasuke lo quería, podía tenerlo. En ese preciso instante, Tenten pareció recordar algo. Sacó un trozo de papel, garabateó algunas notas y usó chakra para enviarlo lejos. Instantes después, el periódico regresó, con un nuevo texto. Kakashi echó un vistazo y casi se sobresaltó. En el papel. Tienda. Natsuki, estoy aquí con Wi, Sensei y Neji. Kakashi, Sensei, Shino y Sasuke están bien. Los cuatro del sonido han muerto, solo queda Kimimaro. Natsuki. Bien, mantente a salvo. Kimimaro es extremadamente peligroso. Tenten respondió. Entendido, tendremos cuidado. Tú también, especialmente tú, idiota menos de 3. Kakashi se quedó sin palabras. Estos dos estaban usando Flying Thunder God para enviarse mensajes de texto a larga distancia. Un jutsu de tan alto nivel, usado para notas de amor. No pudo evitar pensar en su propio sensei, Minato. Minato había utilizado el Hiraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para forjar una leyenda temible, el relámpago amarillo, que infundía terror en sus enemigos. Y ahora, estos chicos lo usaban para enviarse mensajes románticos. Absolutamente indignante. Pero pensándolo bien, quizás no fue tan mal uso. Usar al dios del trueno volador para la comunicación instantánea fue, en realidad, una genialidad. Minato probablemente nunca lo usó de esta manera porque era el único capaz de dominar la técnica en aquel entonces. Pero ahora, con ambos usuarios conectados, era básicamente la aplicación de chat privado definitiva del mundo ninja. Fin del capítulo. Capítulo 164. Tierra de Campos, cerca de la base secreta de Orochimaru. Tras recibir el mensaje de Tenten, los labios de Natsuki se curvaron en una sonrisa. Al principio, nunca se le había ocurrido usar el Hiraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para charlar. Después de todo, por lo que recordaba del anime, el Hiraishin era principalmente una técnica de combate, utilizada para teletransportarse a sí mismo o a sus aliados por el campo de batalla para realizar asaltos rápidos, golpes sorpresa y maniobras evasivas. Generaba una presión inmensa sobre los enemigos. El máximo exponente de esta técnica fue, por supuesto, el relámpago amarillo, Namikaze Minato. Minato rara vez había usado Hiraishin para enviar objetos, tal vez una o dos veces para transmitir información. Sus tres guardias habían usado Hiraishin no Jutsu, formación del trueno volador, para transportar el frasco de purificación de ámbar, pero incluso eso fue en combate. Y ahora, con Natsuki y Tenten usando Hiraishin para enviar notas de amor. Se sentía como un grave retroceso para una técnica legendaria, pero a Natsuki no le importaba. Siempre y cuando pudiera confirmar que Tenten y los demás estaban a salvo, la forma en que utilizara al dios del trueno volador dependía enteramente de él. En ese momento, alguien salió de la base oculta. Natsuki inmediatamente apartó la mirada y observó de reojo para evitar alertar al recién llegado. Reconoció a la persona de inmediato, era Yakushi Kabuto, el médico ninja de cabello blanco y gafas. Probablemente, él había sido quien envió a Kimimaro allí antes.
Y en esta etapa, Orochimaru probablemente todavía se aferraba a su cuerpo actual, con la esperanza de pronto transformarse en el de Sasuke. Pero, al igual que en la línea temporal original, Orochimaru estaba destinado a cometer un error de cálculo. Nunca conseguiría el cuerpo de Sasuke y, al final, se vería obligado a elegir otro recipiente. Con los brazos de su alma aún sellados, no podría causar grandes problemas durante un tiempo. Dicho esto, Orochimaru seguía siendo una serpiente peligrosa que miraba a Konoha con una ambición voraz. Tenía que morir. Si se presentara la oportunidad, Tsunade lo eliminaría sin dudarlo. Y Kabuto no era mucho mejor. Durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, había sido el cerebro detrás del ejército de Shinobi Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, profanando innumerables tumbas y sembrando el caos en el campo de batalla. Sus acciones habían causado un sufrimiento y un desorden inmensos. Y, sin embargo, el mundo Shinobi aún le debía algo. Gracias a él, muchos tuvieron la oportunidad de volver a ver a sus seres queridos. Muchos de los fallecidos pudieron cumplir sus deseos. Por eso, a veces lo llamaban burlonamente el creador de sueños. Era complicado. A Natsuki no le importaba esa moralidad ambigua. Si Kabuto volvía a representar una amenaza, lo mataría en el acto, sin segundas oportunidades. En ese momento, Kabuto pareció percatarse de algo y se giró bruscamente en dirección a Natsuki. Sin dudarlo, Natsuki activó el Iraishin no Jutsu y desapareció de su escondite. Kabuto se quedó mirando a lo lejos un rato, dio un paso al frente para comprobarlo, y luego negó con la cabeza, convencido de que lo había imaginado. Instantes después, Natsuki reapareció en un lugar cercano, silencioso como una sombra. Había dejado una fórmula Iraishin en un sitio secreto, invisible a simple vista. Su aterrizaje fue tan silencioso que no dejó rastro de movimiento. Aún así, el hecho de que Kabuto hubiera percibido su mirada, aunque solo fuera por un instante, demostraba lo perspicaz que era. Natsuki frunció el ceño. No había que subestimar a este tipo. Sinceramente, si no fuera por el riesgo de alarmar a Orochimaru, a Natsuki le habría encantado acabar con él en ese mismo instante. Incluso consideró infiltrarse en la base para asesinar a Orochimaru directamente. Pero Orochimaru era conocido por su astucia. Un paso en falso y desaparecería, lo cual sería una pesadilla. Peor aún, podría volver a la vida a partir de una marca de maldición. Así que, mejor esperar. Dejemos que Tsunade se encargue de esto con la planificación adecuada. Mientras tanto, en la frontera noreste de la Tierra del Fuego, Sasuke seguía inmerso en una feroz batalla con Kimimaro, y la situación se estaba agravando. Tras adaptarse gradualmente al estilo de lucha de Kimimaro, Sasuke comenzó a contraatacar con mayor rapidez. Pero Kimimaro activó repentinamente Huinichi Dankai, marca maldita nivel 1, y unas marcas negras se extendieron por su piel. Su poder y velocidad aumentaron de inmediato, y lanzó un nuevo ataque contra Sasuke. Tsubaki no Mai, danza de la camelia. La espada de hueso de Kimimaro se transformó en un movimiento vertiginoso, como una tormenta de pétalos en plena floración, rodeó a Sasuke con una ráfaga de ataques afilados como navajas. Sasuke esquivó y paró los golpes con desesperación, pero aún así, recibió varios cortes. Era evidente que no podía seguir el ritmo de la velocidad y fluidez de los ataques de Kimimaro. El implacable asalto no le dejaba respiro. Karamatsu no Mai, danza del alerce. Kimimaro volvió a cambiar de forma, esta vez, docenas de afiladas espinas óseas brotaron de su cuerpo. Se abalanzó sobre Sasuke, ignorando por completo la corta espada que lo atacaba. Cada golpe rebotaba en su densa armadura de hueso, dejando a Sasuke indefenso ante la imposibilidad de causarle daño alguno. Mientras tanto, Kimimaro presionaba cada vez con más fuerza, obligando a Sasuke a defenderse y retroceder sin cesar. Todos los que observaban comenzaron a preocuparse. Un solo error, y la espada de hueso de Kimimaro atravesaría a Sasuke. Gui no pudo evitar elogiarlo, el taijutsu de este joven es fenomenal. Combinado con Shikotsu Byaku, incluso Kakashi y yo tendríamos problemas para vencerlo. De acuerdo, este es el poder de un verdadero Kekkei Genkai. El rostro de Kakashi estaba sombrío, ha dominado su límite de linaje al máximo. Con eso, sumado a su taijutsu de élite, está fácilmente al nivel de un Chunin de élite. Sasuke lo está pasando mal. Debemos permanecer alerta. Si algo sale mal, intervendremos de inmediato, ignoremos lo que diga Sasuke. Este oponente era demasiado fuerte. No podían permitir que Sasuke actuara de forma imprudente y arriesgara su vida. El propio Sasuke comenzaba a darse cuenta de ello. Su Kenjutsu aún era inmaduro, su velocidad no podía igualar la de Natsuki.
Podía defenderse bien contra un Chunin estándar, pero Kimimaro estaba claramente en otra liga. Peor aún, Shikotsuyaku contrarrestaba a la perfección a los usuarios de espadas. Los huesos de Kimimaro podían crecer en cualquier lugar y en cualquier momento, bloqueando con facilidad todos los ataques de Sasuke. No había donde atacar. Comillas maldita sea, toma esto. Raiton, Chidori Ace. Estilo relámpago, Chidori lanza afilada. Sasuke alzó la mano izquierda y formó una lanza relámpago, dirigiéndola directamente hacia Kimimaro. Pero Kimimaro simplemente frunció el ceño levemente y alzó la mano, densas columnas de hueso brotaron de su palma, formando un grueso escudo óseo, y mientras seguía manipulando el crecimiento de los huesos, el escudo se hacía aún más grueso. Al momento siguiente, ¡boom! Lanza afilada Chidori se estrelló contra el suelo. El escudo de hueso quedó parcialmente destruido, pero Kimimaro permaneció completamente ileso. El corazón de Sasuke se encogió. Comillas bloqueó, Michidori Ace. ¿Tan fácilmente? Eres increíble. No le quedaba más remedio que admitirlo, Shikotsuyaku era increíblemente fuerte. Había usado uno de sus mejores ataques, y Kimimaro ni siquiera había sufrido un rasguño. Sasuke no pudo evitar sentirse abatido. Una vez más, había subestimado al mundo. Los cuatro del sonido habían sido toda una sorpresa. Ahora Kimimaro había llegado y lo había superado por completo. Todos eran así de fuertes ahora. Su orgullo de niño prodigio estaba siendo completamente humillado. Pero esto solo lo hizo estar más decidido. Tenía que hacerse más fuerte. Fin del capítulo. Capítulo 165. Sasuke observó los patrones de las marcas de maldición en el cuerpo de Kimimaro, mientras un pensamiento se abría paso en su mente. Si uso el poder de la marca de maldición, ¿podría volverme más fuerte también? Esa idea peligrosa removió algo en su interior, su compostura se quebró y, como si respondiera a su vacilación, la marca de maldición, Huin, en su hombro comenzó a activarse. Comillas a. Gritó de dolor, agarrándose el hombro. Al ver esto, Kakashi y los demás corrieron inmediatamente hacia adelante para interceptar a Kimimaro. Afortunadamente, Kimimaro dejó de atacar, miró a Sasuke a los ojos y dijo. Parece que has reconocido mi fuerza. Ahora deseas el poder de la marca de maldición, ¿verdad? No lo dudes, ven conmigo, te llevaré a ver a Orochimaru, Sama. Comillas callarse la boca. Gui gritó con severidad, comillas ese tipo de poder ominoso no es verdadera fuerza. Kakashi continuó, así es, la marca de maldición puede otorgar poder, pero es una fuerza maligna, causará un daño inmenso a tu cuerpo y a tu mente. Sasuke, ese no es el tipo de poder que necesitas. Kimimaro no dijo nada, simplemente miró con calma al tembloroso Sasuke. Él creía que, si Sasuke realmente anhelaba el poder para vengarse, eventualmente aceptaría la maldición. Pero en ese instante de incertidumbre, Sasuke notó algo en su bolsillo, un pequeño trozo de papel doblado. Le temblaron los dedos al sacarlo. Estaba lleno de notas, sus fortalezas y debilidades, y los consejos cuidadosamente escritos por Natsuki. Fue gracias a la guía de Natsuki que pasó de ser un genin ligeramente más fuerte a un Chunin capaz, lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un Chunin en batalla. En comparación con ese poder maldito, Sasuke se dio cuenta de que debía confiar más en las palabras de Natsuki. La fuerza de la marca de maldición era extraña, una artimaña para robarle el cuerpo, una herramienta para los deseos egoístas de Orochimaru. Jamás se rendiría. Mantén la calma. Tengo que tranquilizarme. Solo así podré tomar la decisión correcta. Orochimaru está desesperado por ponerme las manos encima, eso está claro. Pero aún tengo una venganza que consumar. No puedo permitir que lo consiga. Sasuke apretó los dientes, formó varios sellos con las manos y luego colocó la palma sobre la marca de la maldición. Poco después, la marca de la maldición comenzó a retroceder. Sasuke exhaló aliviado. Bien hecho, dijo Kakashi con un elogio poco común. No pensé que dominaras el jutsu de sellado a este nivel. Muy impresionante. Como experto en sellado, Kakashi reconoció de inmediato que Sasuke acababa de activar el FJ-AIN, método de sellado maligno, para suprimir la maldición. Y el hecho de que Sasuke recuperara la compostura tan rápidamente demostró que su fuerza de voluntad había crecido enormemente. Todavía me queda mucho por hacer, dijo Sasuke con una humildad poco común. Lo decía en serio. Su objetivo era aprender el Shishin, sello de los 4 símbolos, y algún día convertirse en un Jinchuriki. Si lograba eso, ya no necesitaría la marca de maldición para luchar contra Uchiha Itachi, y definitivamente no permitiría que Orochimaru le robara el cuerpo. Kimimaro negó con la cabeza.
Así que todavía no lo entiendes. Entonces los derrotaré a todos y los traeré de vuelta yo mismo. Sasuke no respondió, sino que se giró hacia los demás. No puedo vencerlo solo. Es demasiado fuerte. Entremos todos juntos, no perdamos más tiempo. No podemos arriesgarnos a que haya sorpresas. Con sorpresas se refería a que aparecerían más subordinados de Orochimaru. Una pelea rápida y decisiva era la mejor opción. Todos estuvieron de acuerdo. Sasuke se colocó en la retaguardia para descansar, mientras que Ui, Kakashi y Neji dieron un paso al frente. Shino y Tenten le brindarían apoyo desde atrás. Tenten no dudó ni un instante, invocó su Rinnegan Sensuoken, espada telescópica ojo de dragón, y se puso su armadura de ranuras infinitas, empuñando las espadas gemelas Raig, colmillos del trueno. Shino lanzó sus insectos directamente desde atrás sin decir palabra. Parece que mi cuerpo está llegando a su límite. Tendré que terminar con esto rápidamente. Kimimaro sintió la tensión en su cuerpo y tomó una decisión. Entró en Juin ni Isuto, marca de maldición nivel 2. Su piel se volvió negra, le brotaron enormes púas óseas de la espalda e incluso le apareció una cola, tenía un aspecto monstruoso. Su chakra se volvió aún más frío y cruel que el de los cuatro del sonido, tan opresivo que incluso los Kikaich, insectos, de Shino retrocedieron instintivamente. Comillas, el aura de este tipo es aterradora. Nadie se atrevió a bajar la guardia. Entonces, para su horror, Kimimaro se arrancó la columna vertebral. Se transformó en un arma, mitad látigo, mitad espada, que se retorcía en sus manos como una criatura viviente. Tesenka no Mai, Tsubaki, danza de la clematite, bit. Boss, boss, boss. Blandió el látigo de columna, agitando el aire mismo y sumiéndolo en el caos. Entonces, chasquido. El latigazo cervical impactó contra Kakashi, quien apenas logró agacharse a tiempo y cargó hacia adelante. Pero Kimimaro movió la muñeca con rapidez, y la columna vertebral se curvó como una serpiente, lanzándose contra la espalda expuesta de Kakashi. No tuvo más remedio que esquivar de nuevo. Comillas, déjame intentarlo. Konoha Senp. Gui se lanzó con una patada circular amplia. Pero la columna vertebral de Kimimaro se tensó repentinamente, envolviendo a Gui, y lo atrajo hacia sí como si fuera una presa. Comillas, Gui, sensei. Todos gritaron alarmados. Tenten lanzó inmediatamente su espada Rinnegan, dividiéndola en 3 hojas con forma de dragón que se abalanzaron sobre el rostro de Kimimaro. Kimimaro se agachó. Las púas de su espalda se transformaron en una flor de hueso, apartando a los 3 dragones de un golpe. Peor aún, la flor de hueso se abalanzó sobre Gui, con la intención de atravesarlo con su espada. Así que esta fue la Tesenka no Mai, Ana, danza de la clematis, flor. La vid era el látigo de columna. La flor era el floreciente ramo de púas de hueso que llevaba en la espalda, utilizado para rematar al enemigo después de atarlo. Los ojos de Gui se abrieron de par en par al ver el muro de la muerte que se precipitaba hacia él. Comillas, Achimon Tonk, tercera puerta, Seimon, Kai. Formación de las 8 puertas liberadas. Tercera puerta, puerta de la vida, abre. Auge. Una fuerza explosiva emanó del cuerpo de Gui al abrirse la tercera puerta. Destrozó el látigo espinal y se abalanzó sobre Kimimaro. Agarró la enorme flor de hueso. Y le clavó la rodilla directamente en la espalda a Kimimaro. Grieta. La sangre salpicó el aire. Pero no era de Kimimaro. Gui cayó hacia atrás, agarrándose la rodilla con dolor. Kimimaro se dio la vuelta, su rostro también estaba cubierto de púas de hueso. Gui le había dado un rodillazo justo en ellas. El látigo espinal se enroscó de nuevo, listo para atacar. Comillas, Akes Kaiten. Rotación de palma de los 8 trigramas. Neji se lanzó al ataque y giró, bloqueando el siguiente golpe del látigo. Tenten cruzó sus espadas y lanzó un poderoso tajo relámpago. Pero Kimimaro contraatacó blandiendo el látigo de espina dorsal y partiendo el rayo por la mitad. Tenten estaba estupefacta. Comillas, puedes romper rayos. Shino, desde atrás, explicó con calma, técnicamente, el hueso no es un buen conductor. Su látigo de hueso resiste los rayos basados en chakra, y dado que tu rayo está hecho de chakra, puede ser interrumpido. Tenten abrió la boca para replicar, pero luego guardó silencio. Ella no tenía nada que decir. Fin del capítulo. Capítulo 166. Varias personas unieron fuerzas contra un mismo oponente, pero no lograron obtener ninguna ventaja. Este Kimimaro era demasiado fuerte. En realidad, el poder de Kimimaro era formidable. De no haber sido por su grave enfermedad, no habría muerto tan pronto en la historia original. Lee y Gaara habrían estado en serios problemas.
Parecía una muerte guionizada. Afortunadamente, todos seguían investigando y aún no habían llegado a su límite. «Gui, ¿estás bien?», preguntó Kakashi con preocupación. «Estoy bien, menos mal que retiré la patada a tiempo, si no, mi pierna habría quedado destrozada», respondió Gui con un temor latente. Los dos Chunin de élite ahora miraban a Kimimaro con expresiones serias. Evidentemente, si no demostraban sus verdaderas habilidades, derrotarlo sería difícil. Kakashi activó en silencio el interruptor de su batería de chakra. Sus reservas de chakra aún eran algo insuficientes, no le quedaba más remedio que depender de la batería. Gui comenzó a liberar 6, 1, 3, y su cuerpo estalló con un poderoso flujo de chakras. Comillas Achimon Tonk, quinta puerta, puerta del límite, ábrete. Auge. Gui desapareció de su sitio. Al instante siguiente, apareció detrás de Kimimaro y le propinó una potente patada, intentando lanzarlo por los aires para luego rematarlo con Ura-Renge, loto invertido. Sin embargo, una ráfaga de púas óseas brotó de la espalda de Kimimaro para bloquear el ataque. Pero no esperaba que Gui ni siquiera se detuviera, su patada impactó con fuerza. Crack, crack, crack. Las púas de hueso se hicieron añicos y Kimimaro salió disparado hacia el cielo. Gui lo persiguió por los aires e intentó otra patada, pero Kimimaro la bloqueó con una enorme protuberancia ósea que le creció en la espalda. Luego, lanzó su látigo espinal hacia Gui. ZZT. El látigo se cortó repentinamente. En algún momento, Kakashi apareció junto a Gui, empuñando el Chidori, una técnica tan afilada que podía cortar el mismísimo rayo. Cortar el látigo de la columna vertebral no era nada para él. Gui aprovechó la oportunidad y volvió a atacar, rompiendo la armadura ósea del pecho de Kimimaro y propinándole una patada directa en el torso. Kimimaro tosió sangre, pero apretó los dientes y se agarró a la pierna de Gui. Fue una táctica totalmente suicida. Al ver esto, Kakashi inmediatamente usó Hep, Monbalk, para lanzarse hacia adelante, con el objetivo de clavar su Chidori en la cabeza de Kimimaro. Pero de la frente de Kimimaro brotaron violentamente unas púas óseas que detuvieron el ataque. Kakashi no se sorprendió, en realidad no había intentado matar, en cambio, apartó el brazo de Kimimaro de una patada y tiró de Gui hacia atrás, retrocediendo en el aire mientras veía a Kimimaro caer en picado. Con Hep, las maniobras aéreas eran realmente más ágiles. Pero esa pequeña altura no fue letal, Kimimaro aterrizó sano y salvo. Aún así, parecía impaciente. Ignorando a Gui y Kakashi, que estaban en el aire, cargó directamente contra Sasuke. Shino y Neji se prepararon de inmediato. Pero entonces Tenten dio un paso al frente de repente. Comillas, déjamelo a mí. Los demás parecían confundidos cuando Tenten sacó un kunai marcado con el sello Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, y lo arrojó hacia Kimimaro. Luego, sacó un pergamino e hizo aparecer una gruesa pila de etiquetas explosivas. Más etiquetas explosivas. Era adicta a usarlos. Todos atrás, la explosión va a ser enorme. Tenten advirtió. En el momento en que el kunai se acercó a Kimimaro, usó Iraishin no Jutsu para teletransportar las etiquetas explosivas a su ubicación y las activó de inmediato. Kintonji, Goj, Mankibaku Fudan no Jutsu. Arte secreto para liberar dinero, técnica de 500.000 etiquetas explosivas. Todos, comillas que. Kimimaro, comillas Nami. BOOM. Una explosión masiva arrasó toda la zona. Afortunadamente, gracias a la advertencia de Tenten, Neji y Shino llevaron rápidamente a Sasuke a un lugar seguro. Tenten también se teletransportó en el tiempo. Kakashi, aún en el aire, arrastró a Gui usando a Hep, intentando correr kilómetros lejos del radio de la explosión. Comillas jajaja. Tenten está cargada de verdad. 500.000 sellos explosivos. Gui se rió asombrado por la abrumadora explosión. Tiene el dinero, sí, pero esto es una locura. Casi hace explotar a su propio equipo. Kakashi no pudo evitar quejarse, su impresión de Tenten había cambiado por completo. Antes pensaba que ella era simplemente una kunoichi de apoyo, buena con las herramientas ninja y el jutsu espacial. No esperaba que ella fuera una terrorista tan loca. ¿Esto es algo que le enseñó la mocosa de Natsuki? Aún así, contra alguien como Kimimaro, tal vez este método realmente funcionó. Sus ataques habituales eran bloqueados una y otra vez por sus huesos, no habían logrado asestar un golpe decisivo. Acababan de bombardear todo el campo. Incluso si Kimimaro usó sus huesos para defenderse, esos serían 500.000 sellos. El calor puro por sí solo podría cocinar a una persona viva.
La nube de humo de la explosión permaneció en el aire durante un buen rato antes de disiparse lentamente. Todos se reagruparon, primero intercambiando miradas extrañas con Tenten, y luego acercándose con cautela a la zona de la explosión. Tuvieron que admitirlo, 500.000 etiquetas habían dejado un cráter realmente enorme. Todo en la zona había quedado arrasado. Era espantoso. Todos volvieron a mirar a Tenten y tragaron saliva con dificultad. Nota mental: nunca hagas enfadar a la chica rica. Los shinobi comunes usaban etiquetas por hoja, ella las usaba por libro. Él no está aquí. No me digas que quedó reducido a cenizas. Tenten miró a su alrededor. Los demás también miraron, pero no vieron nada. Entonces, una mano surgió repentinamente del cráter. Un instante después, Kimimaro, cubierto de sangre, salió a duras penas de la tierra. Parecía un despojo, claramente había usado una armadura de huesos para protegerse, pero no había podido resistirlo todo. Pero el hecho de que aún estuviera vivo. Eso ya era un milagro. Comillas, ¿sobrevivió a eso? Debería ir por el millón esta vez. El comentario de Tenten provocó un escalofrío en todos. Esta chica estaba loca. Entonces Kimimaro habló. Traeré de vuelta a Sasuke. Es mi misión. Por Orochimaru, Sama, aunque me cueste la vida. Sus palabras dejaron atónito al grupo. Sencillamente no podían entender por qué lo habría tirado todo por la borda por esa serpiente. Kimimaro no dio ninguna explicación. Golpeó el suelo con las manos y su chakra estalló salvajemente. Shikotsumi-yaku, Sawarabi no Mai. Danza del helecho. En el instante siguiente, enormes púas de hueso brotaron de la tierra como bambú recién germinado, formando rápidamente un imponente bosque de huesos que siguió creciendo en dirección al grupo. Sus expresiones cambiaron con alarma. Comillas, esto es malo, corran. Todos se dieron la vuelta y echaron a correr, pero el bosque crecía demasiado rápido, no podían escapar de él. Shino y Tenten intercambiaron miradas. Uno agarró a Sasuke, el otro a Neji, y salieron disparados por los aires usando Hep. Kakashi hizo lo mismo, alzó a Uji y saltó hacia el cielo. Por suerte, Kimimaro no pareció percatarse de ellos. El bosque de huesos se expandió rápidamente, pero no cambió de rumbo. En poco tiempo, todo el bosque fue engullido y transformado en una vasta tierra de huesos. Parecía un antiguo campo de batalla, una vista aterradora. Comillas, ¿qué clase de? Nadie pudo terminar la frase. Ante semejante espectáculo, les faltaban las palabras. Solo pudieron quedarse allí, en un silencio atónito. Fin del capítulo. Capítulo 167. En ese preciso instante, una enorme estaca de hueso surgió repentinamente del suelo, estirándose salvajemente y empujando a Kimimaro hacia el grupo en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro se retorció de locura mientras gritaba, comillas, por Orochimaru, Sama, lo daré todo, ese es el sentido de mi existencia. Su brazo se transformó en una gigantesca lanza de hueso, que lanzó con ferocidad contra Kakashi y Wi. Wi activó de inmediato la sexta puerta, alzando la mano para atrapar con firmeza la lanza de hueso y detener su avance. Pero al segundo siguiente, la fuerza que impulsaba la lanza se desvaneció. Al mirar de nuevo a Kimimaro, había muerto en el acto, congelado en posición de ataque. Todos guardaban silencio, mirando fijamente a Kimimaro, incapaces de sacudirse los sentimientos que les bullían en el corazón. Tenten susurró, comillas, ¿por qué? Porque llegaría tan lejos por alguien como Orochimaru, incluso hasta este extremo. Nadie podía comprenderlo. Para ellos, Orochimaru no era más que una vil serpiente venenosa, alguien a quien deseaban matar una y otra vez. Sin embargo, para algunos, Orochimaru era como un dios, alguien por quien valía la pena sacrificarlo todo sin dudarlo. Sasuke miró fijamente a Kimimaro durante un buen rato antes de decir finalmente, Kimimaro, fuiste un verdadero guerrero, te recordaré. Neji también miró a Kimimaro, preguntándose aún si el clan Kaguya tenía alguna conexión con los Iga, pero ahora que el hombre estaba muerto, ya no quedaba a quien preguntar. En cuanto a la toma de muestras del cuerpo de Kimimaro, Neji jamás haría algo tan irrespetuoso con los muertos. Sobre todo porque Kimimaro era un digno rival. Olvídalo, si alguna vez nos encontramos con otro con Shikotsumi-yaku, pulso de hueso muerto, entonces podremos preguntarle. Neji suspiró para sus adentros, pero no sabía que Kimimaro era el último de su linaje. El grupo se marchó y encontró un lugar tranquilo para descansar. Las heridas de Sasuke y Wi solo fueron vendadas, no tenían ninjas médicos con ellos, así que tuvieron que arreglárselas.
Tenten le envió discretamente un mensaje en papel a Natsuki. Tenten, Natsuki, aquí estás a salvo. Kimimaro está muerto. Natsuki, me alegro de que estéis todos bien. Tenten, Natsuki, no lo entiendo. Porque Kimimaro daría todo por Orochimaru. Natsuki, ¿recuerdas la misión del equipo 7 en la Tierra de las Olas? ¿Por qué murió Aku por Zabuza? Tenten se quedó atónita por un instante. Claro que recordaba aquella misión, Naruto se había jactado de ella sin cesar, solo para que Natsuki lo humillara después. Pero también le había conmovido profundamente el vínculo entre Aku y Zabuza. Ahora, al mirar a Kimimaro, tal vez ella podría entender. Puede que algunas personas sean terribles según los estándares de la sociedad, pero para otra persona, son un salvavidas, una esperanza, incluso una creencia. Para Kimimaro, Orochimaru debía de ser una persona así, alguien por quien estaba dispuesto a morir, pasara lo que pasara. Era difícil de entender, pero de alguna manera parecía inevitable. Quizás solo aquellos que hayan vivido algo similar puedan comprenderlo de verdad. Tenten, creo que ahora lo entiendo. Natsuki, si fuera por ti, yo haría lo mismo. Natsuki, tonta, no quiero que arriesgues tu vida por mí. Tienes que protegerte. Todavía tenemos que casarnos, tener hijos, nuestros mejores días apenas comienzan. Tenten, tienes razón, ambos viviremos bien. Kakashi, que no estaba muy lejos, echó un vistazo a su conversación y activó el Sharingan en silencio. Lo sabía, estaban usando al dios del trueno volador para enviarse cartas de amor otra vez, pero no se molestó en intervenir. Al fin y al cabo, era un asunto privado de pareja. Al día siguiente, ambos escuadrones recibieron un mensaje de Tsunade e inmediatamente regresaron a la aldea montados en Virdra. Kakashi le dio una palmadita en el lomo al águila y suspiró, tener una bestia voladora para invocar es realmente conveniente, rápido, eficiente y sin esfuerzo. Gui sonrió radiante y dijo, comillas, ves que Previsora es mi alumna. Gracias a Tenten pudimos acudir a ayudar a tiempo sin malgastar energía en desplazamientos. Al oír eso, Sasuke acarició en silencio las plumas del águila. Siempre había querido invocar una bestia poderosa, algo parecido a las serpientes de Orochimaru, pero un águila gigante que pudiera viajar rápido. Eso también le vendría muy bien. Más tarde le preguntaría a Natsuki sobre eso, probablemente no diría que no. Por supuesto, Sasuke no quería estar siempre en deuda con Natsuki, tendría que pensar en cómo pagarle. Tenten sonrió, si Kakashi, Sensei también quiere contratar a un águila de montaña, no hay problema. Aquí tengo el pergamino, puedes firmar cuando quieras. Pero Kakashi lo desestimó con un gesto, no, no, Pakkun y los demás se pondrían celosos. ¿Las bestias invocadas se ponen celosas? Tenten parpadeó, luego pensó en el pequeño y astuto Pakkun y se dio cuenta de que podría ponerse celoso. Así que cambió de tema. En menos de un día, los dos equipos llegaron sanos y salvos al pueblo. Todos suspiraron aliviados. Un mes de servicio fronterizo había sido aburrido, pero enfrentarse a enemigos reales había sido estresante. Ahora, lo único que querían era descansar, pero primero tenían que presentarse. Tras finalizar los trámites de reingreso, los 6 se dirigieron directamente al despacho del Hokage. Tsunade y Shizune se sintieron visiblemente aliviadas al ver que todos regresaban sanos y salvos, incluso Ton emitió un suave gruñido de bienvenida desde los brazos de Shizune. Pero tras escuchar el informe de Kakashi, tanto Tsunade como Shizune miraron a Tenten con expresiones muy peculiares, lo que la hizo sentir un poco incómoda. Esta chica, es realmente especial. Usar al dios del trueno volador para enviar mensajes de amor a larga distancia era una cosa, pero esa jugada con el dinero, eso les rompió la cabeza. Si lanzar etiquetas explosivas contara como ninjutsu, entonces sí, Tenten era excepcional. La chica era rica, llevaba consigo más de 100.000 etiquetas, y podía usar el dios del trueno volador para enviar 613 de ellas directamente al enemigo y hacerlas explotar. De hecho, sonaba a un nivel muy avanzado. Pero aún así, ¿no fue eso simplemente tirar el dinero? Tsunade y Shizune sospechaban seriamente que Tenten había sido corrompida por Natsuki, pero, al mismo tiempo, su fuerza y sus tácticas explosivas eran tan poderosas que no podían afirmar que estuviera equivocada, simplemente les resultaba extraño. Todos los demás entendieron lo mismo, tuvieron exactamente la misma sensación. Bueno, en fin, buen trabajo.
Tsunade se aclaró la garganta. Esta misión estaba clasificada originalmente como de clase B, pero dado que te enfrentaste a las fuerzas de Orochimaru y las derrotaste, le asestaste un duro golpe a sus ambiciones y frustraste su plan para capturar a Sasuke. Eso es un gran logro. Voy a ascender la misión a clase A. Comillas, gracias, Tsunade-sama. Todos estaban entusiasmados. Las misiones de clase A no eran fáciles. Normalmente, solo los Chunin especiales o los Chunin de élite tenían las cualificaciones necesarias para realizarlas. Eran peligrosas, pero también ofrecían grandes recompensas. Y esas recompensas no eran solo dinero, incluían puntos de mérito, que podían canjearse en la oficina del Hokage por cosas valiosas, como ninjutsu, genjutsu, taijutsu e incluso cosas como baterías de chakra. Muy útil, en resumen. Fin del capítulo. Capítulo 168. En ese momento, Kakashi preguntó, Tsunade-sama, puesto que los asuntos diplomáticos con Sunagakure se han resuelto y la aldea finalmente ha recuperado la paz, ¿no es hora de ocuparse de Orochimaru? Enseguida, todos mostraron interés. Después de todo, desde que Tsunade envió a Natsuki a investigar la tierra de los arrozales, era evidente que se estaba preparando para ajustar cuentas con Orochimaru. Ahora que la situación en la aldea estaba bajo control y Natsuki había enviado tanta información, parecía el momento oportuno para atacar. La única pregunta era, ¿cómo? ¿Y podrían participar, como Chunin? Bueno, eso aún requiere una reunión de alto nivel. Tsunade tenía una expresión preocupada. En realidad, nuestra aldea carece de personal. Muchos Chunin están ocupados en misiones importantes y no pueden ser reasignados. Nuestras defensas también son extremadamente débiles, tienen fugas como un colador. Debemos mantener suficientes efectivos aquí para defender la aldea. Además, lanzar un ataque directo contra la tierra de los arrozales podría provocar tensiones diplomáticas internacionales. Teniendo en cuenta todos estos factores, es posible que aún no podamos actuar. ¿Qué? ¿Entonces Natsuki se esforzó tanto en investigar para nada? Por suerte, Tsunade se mantuvo optimista. Oye, no pongas esas caras. Dije que por ahora, no. Supongo que después de los exámenes Chunin del año que viene, la situación será la ideal. Para entonces, algunos de tus amigos ya habrán ascendido a Chunin y se graduará una nueva promoción de estudiantes de la academia. La aldea será mucho más fuerte, lo suficientemente fuerte como para considerar atacar a Orochimaru. Todos exhalaron un suspiro de alivio. Al pensarlo bien, tenía sentido. El pueblo acababa de sufrir una destrucción reciente. La estabilización y la reconstrucción deberían ser la máxima prioridad ahora. Solo un año, para entonces, Konoha se habría recuperado por completo. Su fuerza sería mayor y eliminar a Orochimaru sería más fácil. La investigación de Natsuki no sería en vano. Aunque Orochimaru quisiera mudarse, no podría hacerlo tan rápido. Tenten añadió rápidamente, Tsunade-sama, si ese es el caso, ¿no deberíamos llamar a Natsuki? No me siento tranquila dejándolo solo en la tierra de los arrozales. Ya era hora, sonrió Tsunade. Tu novio hizo un trabajo excelente. Prácticamente puso patas arriba el país de los arrozales, encontró muchas de las bases experimentales de Orochimaru e incluso localizó su escondite principal. Además, les advirtió sobre la llegada de los cuatro del sonido y Kimimaro, lo que les permitió luchar sin ser tomados por sorpresa. Todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Natsuki había hecho un trabajo estupendo. No solo les advirtió sobre la llegada del enemigo, sino que también había investigado mucha información que les ayudó a evitar ser completamente pasivos. Voy a avisarle ahora mismo. Su águila todavía está en el departamento de inteligencia. Shizune abrazó a Tony se dio la vuelta para marcharse. No hay necesidad de tanto lío, Shizune-senpai. Tenten la detuvo rápidamente. Usaré el Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, para avisarle. Debería poder regresar de inmediato. Mientras hablaba, escribió un mensaje en un trozo de papel, luego concentró su chakra para fijarlo en el sello del dios del trueno volador y envió la nota a través de la técnica espacio-temporal. Todos observaban con envidia, la transmisión de este mensaje era demasiado conveniente. Tsunade no pudo evitar ponerse a pensar, quizás en el futuro, cada vez que Natsuki saliera de misión, debería hacer que Tenten se sentara en la oficina del Hokage. De esa forma, podría transmitir mensajes en tiempo real al instante. ¡Qué útil! Sasuke frunció los labios en silencio. Honestamente, él también sentía algo de celos del dios del trueno volador, pero no tenía el valor de pedírselo a Natsuki. Ya le debía demasiado a Natsuki, ¿cómo podía pedirle más sin ningún pudor?
Pero si Natsuki estuviera en su lugar, probablemente se lo tomaría a broma, comillas, y que si le debo algo, primero me hago más fuerte, ya se lo pagaré después. Solo con cara de pocos amigos se puede ser más fuerte. Mientras tanto, Natsuki estaba tumbado ociosamente en la copa de un árbol, completamente aburrido. Ya había terminado de investigar la tierra de los arrozales y había localizado el escondite de Orochimaru. Ahora todo dependía de cómo Tsunade planeara actuar. Pero quedarse en este país para siempre no era una buena opción. En ese instante, apareció un trozo de papel. Natsuki lo agarró de inmediato. Al ver el mensaje de Tenten, su rostro se iluminó al instante. Inmediatamente fijó su mirada en el sello de Tenten y activó el Iraishin no Jutsu. Zas, desapareció en el acto. Excepto que, lo había olvidado, había estado acostado. Así que cuando reapareció frente a Tenten, lo hizo de lado. Tenten lo reconoció al instante y, por puro reflejo, extendió la mano y lo cargó en brazos como a una princesa. Toda la oficina del Hokage quedó en completo silencio. Todos se quedaron mirando la extraña escena que tenían delante. Incluso Ton ladeó la cabeza, confundida, comillas Natsuki y Tenten cruzaron miradas. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles. Entonces, Natsuki, instintivamente, inclinó la cabeza y se apoyó en el hombro de Tenten. PFF. Casi todos se echaron a reír. La pose femenina de Natsuki era demasiado. Tenten se sonrojó intensamente, pero también soltó una risita. Natsuki, ¿qué estás haciendo? Date prisa y baja. Todo el mundo nos está mirando. Natsuki parecía un poco avergonzado y se soltó rápidamente de sus brazos. Al ver que todos intentaban contener la risa, se enfadó de inmediato. Comillas, ¿de qué se ríen? Todos ustedes están solteros y sin nadie a quien amar, y todavía tienen el descaro de reírse de mí. Crack. Parecía que los corazones se rompían por todas partes. Esa sola frase hirió directamente a todos los presentes en la sala, incluido Ton. Al mirar a mi alrededor con atención, era cierto, a excepción de Natsuki y Tenten, todos los demás estaban solteros. Incluso Tsunade, que bien podría ser una abuela, y Kakashi, Gui y Shizune, que ya rondaban los 30, se encontraban entre las víctimas. Comillas, mocoso arrogante. Tsunade rió con incredulidad. Comillas, ¿quieres que te relaje un poco las articulaciones? Tenten bajó rápidamente la cabeza de Natsuki en una reverencia. Disculpas, Tsunade-sama. Lo siento mucho. Natsuki solo estaba diciendo tonterías, jeje. Natsuki también hizo una reverencia. Lo siento, lo siento. He estado atrapada en la tierra de los arrozales durante un mes entero sin nadie con quien hablar. Me equivoqué al hablar. Lo siento mucho. Por supuesto, su disculpa no fue sincera. Al fin y al cabo, lo que dijo era cierto. Simplemente estaba tratando de no avergonzar a su novia, no quería ponerla en su sitio. Por suerte, nadie se lo tomó demasiado en serio. Personajes como Neji, Sasuke y Shino simplemente lo restaron importancia, considerándolo una broma. Tsunade tampoco insistió y cambió de tema. Esta misión de investigación fue dura para ti, pero la manejaste bien, y tu alerta temprana permitió que todos regresaran sanos y salvos. Voy a ascender tu rango de misión de clase A clase S. Natsuki hizo una reverencia rápidamente. Comillas, gracias, Tsunade-sama. Bien, ahora ve a descansar. Eres muy capaz y tengo muchas misiones importantes preparadas para ti. Comillas, sí. Gracias por su confianza, Tsunade-sama. Que se le asignaran misiones más importantes era una señal de confianza. Y cuantas más misiones de alto nivel se completen, mayores serán las recompensas y mayor será la posición social en el pueblo. Eso era algo bueno, Natsuki definitivamente no iba a negarse. Fin del capítulo. Capítulo 169. Por supuesto, Natsuki siempre fue de piel dura y codiciosa. Hablo directamente, Tsunade-sama, tengo dos peticiones que me gustaría hacerle. Tsunade arqueó las cejas con curiosidad. Comillas, ¿qué son? Primero, dijo Natsuki con seriedad, necesito conocimiento. Ninjutsu, Fuinjutsu, técnicas de sellado, artes de barrera, conocimiento en todas las áreas. Quiero profundizar mi comprensión. Así que, me pregunto si Tsunade-sama me permitiría acceder a los archivos del clan Senju. Todos se sorprendieron y se giraron para mirar a Natsuki. Sasuke y Neji apretaron los puños inconscientemente, la misma idea surgió de repente en sus mentes. Sasuke recordó el consejo de Natsuki, entrenar, estudiar, consultar e imaginar. Ahora, Natsuki solicitaba aprender más,
estudiar todo tipo de técnicas y teorías para construir una base más sólida para su crecimiento futuro. Y uno de los lugares con mayor riqueza de conocimiento son, sin duda, los antiguos registros dejados por el clan Senju. Puede que los Uchiha alguna vez tuvieran sus propios archivos, pero Sasuke ya no podía localizarlos, probablemente habían sido robados o destruidos. Pero si los archivos del clan Senju aún existían, Sasuke también quería acceder a ellos. Después de todo, los Senju fueron en su día los mayores rivales de los Uchiha. Podría haber registros detallados de cómo los Senju lucharon contra los Uchiha, información que podría usar para volverse más fuerte. Esto era precisamente lo que Natsuki había recalcado en sus consejos, aprender de los demás y tomar prestado de ellos. Maldita sea, él también quería preguntar. En cuanto a Neji, consideró que el clan Senju, al igual que el Iga, era una familia antigua. Quizás en los archivos Senju encontraría información relacionada con la historia del Iga. Si pudiera encontrarlo, podría ser increíblemente valioso para él. Maldita sea, él también quería preguntar. Así que ambos dieron un paso al frente. Tsunade, Sama, también nos gustaría ver los archivos Senju, si está permitido. Aquello dejó a Tsunade un poco sin palabras, no esperaba que nadie recordara los archivos del clan Senju, y mucho menos que solicitaran verlos. Pero en lugar de molestarse, se sintió bastante complacida, aún había gente que reconocía la fuerza de los Senju. Estos tres chicos querían acceder a los archivos para volverse más fuertes, reconocían claramente el poder de los Senju, de lo contrario, ¿por qué buscar su conocimiento? Aunque Hashirama había insistido en su momento en disolver la presencia del clan e integrarse por completo en la aldea, hasta el punto de que el apellido Senju prácticamente había desaparecido, Tsunade seguía teniendo fuertes sentimientos hacia su clan. Para ella, la aldea no era solo el legado de sus dos abuelos, sino el de los Senju, su sangre se había mezclado con los cimientos de Konoha. Proteger el pueblo era proteger a la familia. En cuanto a los archivos del clan, no tenía ningún deseo de dejarlos acumulando polvo. Ya que los chicos lo pedían, no sería tacaña, pero tenía que haber condiciones, de lo contrario, cualquiera podría entrar y leerlas, y eso devaluaría el nombre de los Senju. Comillas ejem. ¿Quieren acceder a los archivos de Senju? No es imposible. Tsunade sonrió, las condiciones son las mismas para las tres. Completen 3 misiones de rango S y les permitiré leer los archivos durante 3 días. Si quieren volver a leerlos más tarde, tendrán que completar 3 misiones más de rango SA, y Natsuki, esta última misión no cuenta, tendrás que empezar de cero. Tsunade se creía una genio. Unos cuantos libros viejos y polvorientos, y podría usarlos como moneda de cambio para que los niños completaran misiones de alto nivel. Genial. Con la fuerza de Natsuki, las misiones de rango S no deberían suponer ningún problema, lo que significaba que algunos de sus trabajos pendientes más difíciles ya podían resolverse. Sasuke y Neji también tenían un gran potencial, una vez que alcanzaran el rango Chunin, también podrían completar misiones de rango S con facilidad. Eso significaba que su trabajo como Hokage sería mucho más fácil. Jaja, date prisa y acepta ya. Natsuki no dudó ni un instante. Trato hecho. 3 misiones. Es una promesa. Sasuke y Neji no tardaron en seguirlos. Comillas, nosotros también estamos de acuerdo. Aún no podían realizar misiones de rango S, pero suponían que era solo cuestión de tiempo. El día en que obtendrían acceso a los archivos no estaba muy lejano. Tsunade aplaudió con decisión. Comillas, entonces está decidido. Ahora, ¿cuál es tu segunda petición? Natsuki respondió con calma, quiero hablar con Katsuyu. Comillas, Katsuyu. Ahora todos estaban aún más confundidos. ¿De qué podría querer hablar con una bestia invocada? Pero solo Tsunade, Shizune y Kakashi, los más experimentados, lo entendieron. Katsuyu no era una bestia invocada cualquiera. Si Natsuki quería hablar con ella directamente, sin duda no era una simple charla. Casi con toda seguridad buscaba algo importante. Tsunade no se negó. Por supuesto. ¿Quieres hablar aquí mismo? Tengo curiosidad por saber qué piensas decir. Natsuki asintió. Claro, aquí está bien. Tsunade se mordió el pulgar, hizo los sellos con las manos y golpeó la palma contra el escritorio. Comillas, Kuchiyose no Jutsu, técnica de invocación. Puf, una babosa del tamaño de un lavabo apareció sobre el escritorio y habló con una voz suave y dulce. Tsunade, Sama, ¿qué quiere que haga? Todos los que vieron a Katsuyu por primera vez la miraron con curiosidad. Habían oído que la bestia invocada por Tsunade era una babosa, pero nadie esperaba que se pareciera exactamente a una masa viscosa gigante.
Nadie podía descifrar que quería Natsuki discutir con esa babosa mocosa. Tsunade hizo un gesto. Es un chico que quiere hablar contigo, se llama Natsuki. Katsuyu se volvió hacia él. Natsuki, Dono, es un placer. Natsuki saludó rápidamente con la mano. No hay necesidad de tanta formalidad. Eres una división del sabio Katsuyu, ¿verdad? Eso significa que compartes su conciencia. ¿Sabio Katsuyu? Esta pequeña babosa era una sabia. Tenten, Shino, Neji y Sasuke estaban atónitos. Pero era comprensible, eran la generación más joven y no sabían mucho sobre las tres grandes tierras de los sabios. Katsuyu asintió. Así es. A diferencia del monte Miboku, con su población de sapos, o la cueva Richi, con sus serpientes, el bosque Shikotsu solo me tiene a mí. Mi cuerpo es demasiado grande para ser invocado por completo, así que lo que Tsunade-sama trae consigo es solo una fracción de mí. Natsuki sonrió. Controlar toda una tierra de sabios él solo. El sabio Katsuyu es claramente más impresionante que el sabio sapo o el sabio serpiente blanca. ¿Me halagas, Natsuki, Dono? Su voz seguía siendo suave. Comillas, ¿qué te gustaría preguntar? Natsuki no ocultó su objetivo. Quiero saber, ¿el bosque Shikotsu tiene algún método para aprender Senjutsu, modo sabio? Ese era el verdadero propósito de Natsuki. Originalmente quería pedírselo a Jiraiya, pero no se llevaban precisamente bien. Puede que a Jiraiya ni siquiera le cayera bien, y probablemente el hecho de que le hubiera dado las 4 técnicas de sellado se debía a la técnica del dios del trueno volador. Así que Natsuki nunca volvió a intentar preguntar. En cambio, puso sus ojos en Katsuyu. Como una de las 3 grandes tierras de sabios, no cabía duda de que el sabio Katsuyu debía poseer alguna forma de senjutsu. Comillas modo sabio. Los más jóvenes oyeron otro término desconocido. Incluso Tenten, que era más cercana a Natsuki, lo oía por primera vez. Natsuki aún no se lo había mencionado. Después de todo, algunas cosas eran demasiado complicadas. Y a veces, era mejor no saber. Fin del capítulo. Capítulo 170. Modo sabio, eso es. Kakashi comenzó a explicar con naturalidad, se dice que es un método de entrenamiento especial conocido solo por los sabios de los 3 grandes santuarios. Permite absorber energía natural y usarla, lo que aumenta enormemente tanto el ataque como la defensa. Ah, y Jiraiya-sama aprendió el modo sabio en el monte Miboku, es increíblemente poderoso. ¿Sabios de los 3 grandes santuarios? Modo sabio que aumenta enormemente la fuerza. ¿Incluso Jiraiya-sama lo sabe? Toda esta información dejó a los más jóvenes desconcertados. Era evidente que aún había mucho que desconocían. Sasuke apretó el puño de nuevo, con los ojos brillantes. No se esperaba que Natsuki supiera tantos secretos que nadie más conocía, ni que tuviera la osadía de preguntar por ellos. Con razón Natsuki era tan fuerte. Porque siempre iba un paso por delante. Modo sabio. Un aumento de poder masivo. Sasuke también quería aprenderlo desesperadamente. Aunque Katsuyu sentía curiosidad por Natsuki, no rechazó su pregunta. Sí, los 3 grandes santuarios tienen métodos para entrenar en el modo sabio. A continuación, Natsuki hizo la pregunta crucial, comillas el modo sabio del primer Hokage, Senju Hashirama, fue aprendido en el bosque Shikotsu. Katsuyu asintió, correcto. Natsuki, Dono, está usted muy bien informado. Quizás demasiado bien informado. Todos se lo pensaron. Las preguntas de Natsuki eran escandalosas, algunas ni siquiera Tsunade las sabría. ¿De dónde sacaba esa información? El primer Hokage conocía el modo sabio, y del bosque Shikotsu. Algo totalmente insólito. Pero a Natsuki no le importaba lo que pensaran los demás. Estaba concentrado, Katsuyu-sama, quería preguntarle cómo absorber la energía natural. Katsuyu examinó a Natsuki por un momento antes de hablar con suavidad. No pareces una persona imprudente, Natsuki, Dono. Debes saber que absorber energía natural sin el control adecuado puede provocar la petrificación. Sin embargo, sigues preguntando. Debes haberlo pensado bien. No es imposible que aprendas el modo sabio. Tras firmar un contrato conmigo, podrás venir al bosque Shikotsu a entrenar. Pero, presiento que quieres descubrirlo por tu cuenta. Natsuki se encogió de hombros. El modo sabio de los 3 santuarios no es realmente adecuado para los humanos. Quiero ver si puedo desarrollar uno yo misma. Katsuyu ladeó ligeramente la cabeza. Comillas aunque sea peligroso. Sé que es peligroso. No actuaré de forma temeraria, solo lo intentaré cuando esté seguro de que estoy a salvo. Tenten y Shino intercambiaron una mirada cómplice. Eran las únicas que conocían la verdadera razón por la que Natsuki se había atrevido a ser tan audaz.
Esto se debía a que, la primera noche de cada mes, Natsuki entraba en un reino onírico místico donde era completamente invulnerable. En ese lugar, Natsuki incluso podría abrir la octava puerta y sobrevivir. ¿Y el riesgo de petrificación? Honestamente, Natsuki podía permitírselo. Si pudiera crear su propio modo sabio, su fuerza se dispararía. Tenten y Sino, aunque preocupadas, no tenían motivos para detenerlo. Comprendían la sed de poder de Natsuki, puesto que él podía garantizar su seguridad, no les quedaba más remedio que apoyarlo. Katsuyu guardó silencio un instante, consultando claramente la voluntad del cuerpo principal, y finalmente volvió a hablar, ya que Natsuki, Dono quiere comprender cómo se siente la energía natural, no me negaré. Inyectaré una pequeña cantidad de energía natural en tu cuerpo. Existe cierto riesgo. ¿Estás seguro? Natsuki negó con la cabeza. Usaré un clon de sombra. Con que pueda recordar cómo se siente la energía natural dentro del cuerpo, me basta. El resto te lo dejo a ti. Formó un sello y creó un clon. Katsuyu asintió y saltó sobre el hombro del clon. Luego lo mordió e inyectó una pequeña cantidad de energía natural. El clon resistió un instante antes de petrificarse y hacerse añicos repentinamente, pero la sensación de la energía natural entrando en el cuerpo ya se había transferido a la mente de Natsuki. Soltó un suspiro de alivio. Te lo agradezco sinceramente, Katsuyu. Y a ti también, Tsunade-sama. Katsuyu se movió suavemente. No hay de qué, Natsuki, Dono. Pero aún así debo advertirte, la energía natural es extremadamente peligrosa. Tsunade añadió, tampoco tienes que darme las gracias, solo recuerda la advertencia de Katsuyu. Natsuki sonrió radiante. No te preocupes, no soy imprudente. Tengo una novia hermosa y rica esperándome. Tenemos un futuro por delante. No soy tan tonto como para arriesgar mi vida. Era cierto, pero ¿por qué seguía dando la sensación de que estaba presumiendo? ¿Por qué de repente todos sintieron la necesidad de golpearlo? Katsuyu dirigió su mirada hacia Tenten. Comillas, debes ser Tenten, Dono. Entonces eres la compañera de Natsuki, Dono. Por favor, vigílalo y evita que corra riesgos innecesarios. Las mejillas de Tenten se sonrojaron. Katsuyu, Sama, no hay necesidad de tanta formalidad. Llámame Tenten. Y sí, lo vigilaré. No hará ninguna imprudencia, puedes estar tranquilo. Entonces, perfecto. Me despido, chicos. Puz, con una bocanada de humo, Katsuyu desapareció. Todos compartían el mismo pensamiento, Katsuyu, Sama era tan educada. Y su voz era tan dulce y agradable de escuchar. Con eso, todo quedó dicho. Tsunade no los retuvo más y les indicó que descansaran. También mencionó que podrían surgir nuevas misiones en unos días. Esta época en la aldea estuvo marcada por numerosas misiones, incluso los Chunin y Chinin apenas podían respirar. Una vez que salieron de la oficina del Hokage, Kakashi le dio a Natsuki un último recordatorio antes de marcharse con Wii. Sasuke no pudo contenerse más. Natsuki, ¿cómo es que siempre sabes cosas que los demás ignoramos? En serio, me rindo. Neji también asintió. Natsuki había revelado hoy más secretos de los que él podía comprender. Solo Tenten y Shino no se sorprendieron. Para ellas, era algo normal, por supuesto que Natsuki lo sabría todo. Jeje, lee más, pregunta más, aprende más, y así sabrás más, respondió Natsuki con naturalidad. Volvamos. Acaban de luchar contra los 5 del sonido, deben estar agotados. Podemos hablar más tarde. Nadie puso objeciones y todos se despidieron. Shino fue el último en irse. Antes de marcharse, dejó un sencillo mensaje: Natsuki, esas técnicas que me enseñaste, Rokushiki, 6 estilos, Taijiken, llamarada solar, fueron realmente útiles. Eso fue todo, sin más preámbulos. Pero Natsuki lo entendió. Shino le estaba diciendo que esas técnicas le habían ayudado mucho y que le estaba sinceramente agradecido. Siendo hermanos, demasiada gratitud resultaría incómoda. Natsuki sonrió y tomó la mano de Tenten. Fueron a la tienda de herramientas ninja para registrarse y luego regresaron juntas a casa. Después de ducharse, se acurrucaron y se quedaron dormidos. Aunque Natsuki no había resultado herido ni había gastado mucho chakra durante su mes en la tierra de los arrozales, el estrés de permanecer en estado de alerta máxima le había pasado factura. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía relajarse de verdad. En cuanto a Tenten, estaba agotada por la batalla anterior y había pasado todo el tiempo preocupada por la seguridad de Natsuki. Pero ahora, por fin podía descansar tranquila. Fin del capítulo. Capítulo 171. Al día siguiente, Natsuki y Tenten disfrutaban de un raro momento de ocio en casa.
Por supuesto, siguieron con su entrenamiento matutino habitual, pero lo realizaron por separado, ya que el lugar, el método y la intensidad eran diferentes para cada uno, simplemente era más conveniente así. Tras finalizar su entrenamiento matutino y el desayuno, Natsuki le pidió a Tenten que repasara la reciente batalla contra los cuatro del sonido y Kimimaro. Sin embargo, cuando Tenten y los demás llegaron para brindar apoyo, los cuatro del sonido ya habían muerto, por lo que ella solo participó en la lucha contra Kimimaro. En cuanto a las batallas contra los cuatro del sonido, Tenten solo escuchó un breve resumen de Sino. La pelea con Kimimaro fue la más impactante. Después de todo, Kimimaro luchaba arriesgándose la vida, y su ataque final, Sawarabi no Mai, danza del helecho joven, fue increíblemente magnífico y dejó una impresión imborrable. Tras escucharla, Natsuki comenzó a analizar las debilidades de Tenten. Tu control de las herramientas ninja es impecable. Con el apoyo de herramientas ninja especiales, puedes alcanzar el nivel de un Chunin. La combinación de Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, con sellos explosivos también es bastante poderosa. Sin embargo, parece que la potencia de fuego de tus herramientas ninja no es suficiente e incluso podría ser contrarrestada. Usar demasiados sellos explosivos también podría ponerte a ti y a tus compañeros en peligro. Tenten asintió repetidamente, exacto. Sentí que no rendí bien esta vez. Natsuki la miró. Ella realmente desempeñó un papel importantísimo. Primero, Virdra realizó un rescate de 1000 millas, y luego el uso de 500.000 etiquetas explosivas obligó a Kimimaro a usar su ataque final. Si ni siquiera Tenten tuvo un buen desempeño, ¿qué hay de los demás? Kakashi y Gui estaban allí, pero ni siquiera ellos lograron resolver las cosas adecuadamente. Shikotsumiyaku, pulso de hueso muerto, era sin duda poderoso, pero que dos Chunin de élite no lograran rendir al máximo fue decepcionante. Pero no había nada que hacer. Kakashi aún no había dominado por completo su Manheki, y Gui no podía abrir imprudentemente las últimas puertas de Achimontonk, formación de las 8 puertas liberadas. Natsuki no se detuvo en este asunto y en su lugar preguntó, comillas, ¿tienes otras técnicas? Tenten asintió y sacó un montón de pergaminos. He sellado muchas cosas dentro de estos pergaminos. Puedo invocarlas en cualquier momento, como montañas, agua de mar, llamas, gas venenoso. Pero pensé que no serían efectivas contra Kimimaro, así que no las usé. Todos estos pergaminos fueron fruto del arduo trabajo de Tenten. Con sus reservas de chakra actuales, podría sellar montañas enteras y enormes cantidades de agua de mar en pergaminos. Por ejemplo, en la historia original, la técnica de la granola que apenas logró realizar durante los segundos exámenes Chunin ahora podía ejecutarse sin esfuerzo y con un volumen aún mayor de agua de mar. Ese nivel de fuerza ya era impresionante. Simplemente, la oponente a la que se enfrentaba era demasiado fuerte. Sin embargo, Natsuki no iba a poner excusas por ella. En cambio, necesitaba encontrar maneras de mejorar el ataque, la defensa y las capacidades generales de Tenten. Entonces se le ocurrió una idea. Si quieres aumentar tu fuerza significativamente, necesitas sellar algunas técnicas poderosas. Por ejemplo, si sello mis movimientos finales en pergaminos para que los uses como un as bajo la manga. Los ojos de Tenten se iluminaron. Comillas, ¿tus movimientos finales? ¿Te refieres a Suyenzan, corte circular de agua, Tenten, golpe giratorio ascendente, y Uzumaki Faitan, bomba hirviente de remolino? Natsuki asintió. Así es. Te prepararé algunas cuando tenga tiempo. Si alguna vez te encuentras con un enemigo al que no puedas vencer, usa mis técnicas. Si ni siquiera eso funciona, simplemente huye. Tenten asintió enérgicamente, con expresión de gran emoción. Nunca antes se le había ocurrido esa idea, usar ella misma los movimientos finales de su novio. Con esto, su fuerza volvería a aumentar enormemente. Entonces reflexionó un poco más. Si puedo sellar tus técnicas, ¿significa eso que también puedo sellar las de otros? Como el Kaki no Jutsu, técnica de la gran bola de fuego. Soy mala en ninjutsu, pero si uso el método de invocación, podría funcionar bien. Esa es precisamente la idea, sonrió Natsuki. Es una forma a corto plazo de aumentar tu poder ofensivo, pero necesitas pedir ayuda a otros o gastar dinero para hacer peticiones. Además, existen ciertos riesgos al sellar ninjutsu en pergaminos. Debes familiarizarte con ello primero. Después, Natsuki y Tenten fueron al campo de entrenamiento para practicar este método. Natsuki realizó el ninjutsu mientras Tenten lo sellaba en pergaminos. Como era su primera vez, Tenten todavía era torpe y necesitaba la compañía de Natsuki para practicar. Por suerte, su talento para las técnicas espacio,
temporales era bastante bueno. En mediodía, podía sellar fácilmente ninjutsu sencillos en pergaminos. En cuanto al ninjutsu poderoso, eso requeriría más tiempo y entrenamiento. Entonces Tenten tuvo una idea brillante: si alguna vez me encuentro con un ataque ninjutsu de un enemigo en el futuro, puedo sellarlo primero y luego devolvérselo. Natsuki soltó una risita y movió su naricita. Comillas, ¿eres trollo o algo así? Usando las técnicas de tu enemigo contra él. Comillas, chollo. ¿Quién es ese? Nadie. Solo quiero decir que tu idea es bastante buena, pero no creo que sea necesaria. Piénsalo, si el ninjutsu del enemigo es débil, no tiene sentido almacenarlo. Si es fuerte, intentar sellarlo podría ser peligroso. Así que es mejor simplemente esquivarlo. Coma, eso tiene sentido. Tenten se rascó la cabeza, sintiéndose poco inteligente. La inusual estrategia que había ideado resultó ser poco práctica. Por suerte, a ella no le importaba. Tenía un novio inteligente que pensaba por ella, analizaba todas las ventajas y desventajas y evitaba que malgastara esfuerzos en cosas que no debían. Elemento viento y elemento fuego. No los tengo. Algún día debería pedir ayuda a Kakashi, Senpai y Asuma, Senpai. Sus técnicas de elemento fuego y elemento viento son muy poderosas, añadió Natsuki. Entonces tendré que preparar los regalos adecuados, dijo Tenten con seriedad. Es cierto, pero, ¿qué deberías darles? Comillas, Natsuki, ya sé, para Kakashi, Sensei, le regalaré una edición de lujo de Icha Icha Paradise, ya que es su libro favorito. Para Asuma, Sensei, le daré un bono para un viaje a aguas termales para que pueda tener una cita con Kurenai, Sensei. Ah, eso. Natsuki no sabía si reír o llorar. Se esperaba que a Kakashi le gustara esa novela, pero no imaginaba que Tenten también supiera de la relación entre Asuma y Kurenai. Pero estaba bien, que Tenten se encargara de estas cosas. No podía depender de su novio para todo. Esa noche, Natsuki se tomó su tiempo para sellar su Yenzan, corte circular de agua, Uzumaki Faitan, bomba hirviente de remolino, y sus otros movimientos finales en pergaminos. Aunque su poder destructivo era inmenso, el Fuinjutsu, técnicas de sellado, podía contenerlos sin problema. Al fin y al cabo, el ninjutsu espacio, temporal y las técnicas de sellado compartían principios similares, y Natsuki ya dominaba ambos. Sin embargo, él se lo recordó seriamente: Tenten, has visto mis movimientos finales. Su poder es enorme. Debes usarlos con extrema precaución. Especialmente Uzumaki Faitan, es extremadamente peligroso. Asegúrate de no caer en él, ¿entiendes? Comillas, lo tengo. Tenten sostenía los pergaminos con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Había visto a Natsuki sellar 5 Uzumaki Faitan en los pergaminos. Con estas cartas de triunfo, sentía que incluso podría enfrentarse a una bestia con cola. Pero no actuaría imprudentemente. Recordaría la advertencia de Natsuki: esos movimientos finales eran cartas de triunfo, que solo debían usarse en momentos críticos. Fin del capítulo. Capítulo 172. 2 días después, Tenten recibió una misión. Sin embargo, el contenido de la misión era el siguiente: tenía que completar una misión de escolta junto con un pequeño equipo compuesto por Sakura, Ino y Choji. Por supuesto, esta misión no era sencilla. Se decía que la coordinación de este equipo no era muy buena, lo que provocaba errores frecuentes durante las misiones, así que a Tenten se le asignó la tarea de observarlos específicamente. Originalmente, este equipo era el escuadrón de Asuma, por lo que debería haber sido él quien los supervisara, pero actualmente todos los Chunin están muy ocupados, por lo que solo pudieron designar a un Chunin para que se hiciera cargo temporalmente. La tarea de Tenten consistía en seguirlos, observar las acciones de los 3 miembros, señalar sus fortalezas y debilidades, y ofrecer consejos cuando fuera necesario. Si surgía algún peligro, también podía ayudarlos. Sin embargo, la evaluación de Tenten tenía un peso considerable. Por ejemplo, si Tsunade consideraba que la fuerza y la coordinación del equipo eran demasiado deficientes, podría impedirles participar en los próximos exámenes Chunin, o incluso reorganizar el equipo por completo. En cualquier caso, las consecuencias eran significativas. Además, Tenten no fue la única a la que se le asignó este tipo de misión. Neji y Shino también recibieron tareas similares. A Neji se le asignó la supervisión del equipo formado por Naruto, Kiba y Hinata, mientras que a Shino se le asignó la supervisión del equipo formado por Lee, Rinja y Megumi.
Cuando Natsuki se enteró, no se preocupó en absoluto, ya que solía estar en contacto con Rinja y Megumi y sabía que su equipo tenía un excelente desempeño. Se coordinaban a la perfección con Lee y a menudo recibían elogios de Tsunade. En cuanto al equipo de Naruto, a Natsuki no le importaba. Después de todo, Neji estaba allí. A Natsuki no le asignaron ninguna misión, lo cual era comprensible. Aunque solo era un Chunin recién ascendido, su fuerza ya era suficiente para derrotar a Orochimaru y a una bestia con cola, además de poder usar el Hidai no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Con tal poder de combate, sería un desperdicio asignarle misiones rutinarias. Si lo enviaban a tareas aleatorias y surgía una emergencia, ¿de dónde sacaría Tsunade a alguien más para encargarse? Era mejor dejarlo descansar por ahora. Aprovechando este tiempo libre, Natsuki comenzó a actualizar sus planes. Su fuerza actual debería estar al nivel de un Kage, pero aún así estaba lejos de ser suficiente. Antes de que Pain invadiera Konoha, quería elevar su poder al menos al nivel de Super Kage. De lo contrario, no podría derrotar a Pain. Natsuki no iba a depositar sus esperanzas en la persuasión de Naruto, al menos, necesitaba proteger la aldea. Después de todo, la familia de Tenten era dueña de muchos negocios en Konoha. Eso, en esencia, los convertía también en suyos, no. En el peor de los casos, antes de que Pain nos invada, haré que mi futuro suegro venda esos negocios. No podemos permitirnos pérdidas. Y antes de la cuarta gran guerra ninja, Natsuki esperaba alcanzar el nivel Rikud, nivel de los 6 caminos. Sin embargo, eso era mucho más difícil. Sentía que su mayor oportunidad residía en mejorar su físico. Si lograba aumentar su fuerza física un nivel por encima de la de Mitsui, entonces, al abrir la séptima puerta, podría derrotar a Madara de los 6 caminos a patadas. Todavía faltaban unos 4 años para la cuarta gran guerra ninja, así que quizás necesitaba aumentar aún más el multiplicador de su entrenamiento de gravedad. Por supuesto, si fuera posible, Natsuki aún esperaba que la guerra ninja no llegara a producirse. Tal vez podría revelar en secreto algunas verdades para evitarlo. Mi entrenamiento físico nunca terminará. A medida que aumente el multiplicador de gravedad, mi cuerpo seguirá fortaleciéndose. No creo que no pueda superar a Mitsui en 4 años. Además, no puedo descuidar mi entrenamiento de ninjutsu. Ahora tengo técnicas finales, pero claramente no son suficientes. En el futuro, tendré que luchar contra Uchiha Madara. Su Susanoo no es fácil de contrarrestar. Comillas, así que ahora también tengo que pilotar un Gundam. Ya que llegué al mundo de Naruto, ¿cómo no voy a pilotar un Gundam? Ese es el romance definitivo. Aunque el Susanoo Gundam representa el poder del Taijutsu del Sharingan, pilotar un Gundam no requiere necesariamente un Taijutsu. Con suficiente chakra es posible. El Mokuton Daibutsu, elemento madera, Gran Buda, de Senju Hashirama tampoco era una técnica de Taijutsu, y la utilizó con maestría. Por lo tanto, desarrollaré un Gundam de roca y un Gundam de agua, adecuados para el combate terrestre y marítimo respectivamente. En cuanto a la naturaleza del rayo, es demasiado inestable para construir un Gundam con ella. Pensando esto, Natsuki estaba impaciente por probarlo. Inmediatamente entró en la sala de entrenamiento de gravedad, ajustó la gravedad a niveles normales y luego usó su mente para conjurar un vasto océano, poniéndose de pie sobre el agua mientras comenzaba a controlar el chakra para reunirlo en un gigante de agua. Normalmente, esto requeriría sellos manuales, pero Natsuki quería entrenar su control preciso del chakra abandonando el uso ineficiente de los sellos. Esperaba que algún día, como Senju Hashirama, pudiera simplemente aplaudir y convocar lo que quisiera. Al principio, la operación fue bastante complicada, ya que tenía que diseñar la forma del gigante de agua, controlar completamente el agua y garantizar su durabilidad. Si el gigante de agua se hacía añicos tras un solo ataque, sería inútil, por lo que debía ser lo suficientemente denso y sólido como para no ser destruido fácilmente. Esto requería comprender las propiedades especiales del chakra de la naturaleza del agua, como su alta densidad y viscosidad. El agua de alta densidad no se rompería fácilmente, pero era crucial controlar adecuadamente el chakra del agua. Tras una serie de difíciles experimentos, Natsuki finalmente logró condensar un gigante de agua de 3 metros de altura. El gigante podía realizar movimientos básicos de ataque y defensa según su control, pero necesitaba más práctica para que pudiera moverse con la misma flexibilidad que una persona. Además, aún no era lo suficientemente grande. Necesitaba medir al menos 50 metros para enfrentarse a Susanoo. Además, Natsuki pensó que quizás una forma humanoide no era la mejor opción.
Dado que se encontraba en el agua, otras formas podrían ser más adecuadas para el combate, como un dragón gigante, un pulpo o una ballena. En cualquier caso, aquí había mucho con lo que jugar. 3 días después, los experimentos de Natsuki arrojaron resultados extraordinarios. Dentro de la sala de entrenamiento de gravedad, juntó las manos y gritó. Suiton, Suiyojin, elemento agua, gigante de agua. Zas, la superficie del agua se agitó violentamente y, bajo su inmenso control de chakra, un gigante de agua de 60 metros de altura se condensó. Natsuki se encontraba sobre su cabeza. El gigante acuático tenía un aspecto imponente, como un antiguo dios demonio. Bajo su mando, el gigante alzó una enorme espada de agua y la blandió hacia abajo, lanzando un gigantesco chorro de agua que cortó de un tajo una cresta montañosa distante. Luego, golpeó el suelo con el puño, creando un enorme cráter, y este permaneció intacto, demostrando su impresionante fuerza y resistencia. Natsuki quedó muy satisfecho y volvió a aplaudir. Suiton, Suiri, elemento agua, dragón de agua. Zas, un gigantesco dragón de agua se formó en la superficie, enroscándose inmediatamente alrededor del gigante acuático. Bajo el control de Natsuki, ambos comenzaron a luchar ferozmente. Natsuki aplaudió una vez más y gritó. Comillas otra vez, otra vez. Suiton, Kraken. Suiton, se acerca una ballena. Zas, una ballena colosal saltó del agua, embistiendo al gigante acuático y al dragón acuático. Un rugido atronador resonó cuando los tres fueron arrojados a un lado. Justo cuando estaban a punto de continuar la lucha, 3 enormes tentáculos emergieron repentinamente del agua, inmovilizándolos a todos. A continuación, emergió la enorme cabeza de un pulpo, era el Kraken. Natsuki estaba realmente muy satisfecho con el Kraken. No solo era enorme, sino que también tenía muchos tentáculos, lo que lo hacía ideal para el combate naval e incluso para emboscadas submarinas. Comparado con el gigante de agua y el dragón de agua, era mucho más práctico. En cuanto a la ballena, bueno, aparte de los ataques de embestida, no tenía mucho más que ofrecer. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.